tarde-noche con vosotros, con todo el equipo, con varias sorpresas que tenemos para vosotros. Faltan aún gente por llegar, pero vamos a comenzar ya, porque luego tenemos las cervecitas, el cóctel para que nos caigáis los unos a los otros y no queremos robar mucho tiempo de todo esto. Así que vamos a empezar este evento trimestral, tercer trimestre del año, con bienvenida. Muchísimas gracias de verdad a todos los que habéis podido uniros, más que estarán llegando en breve. Y vamos a actualizaros como siempre este trimestre que ha ocurrido en Faraday, que es lo que hemos hecho, pequeños, grandes hitos para nosotros, así como, bueno, Impuesto Revolucionario, estamos en pleno fundraising del Fondo 2, así que quien no haya invertido, quien no haya incrementado, vamos a intentarlo esta tarde, pero sobre todo vamos a presentaros a tres ilustres partícipes, además de nuestro segundo fondo, ¿vale? Pues en la persona de Juan Llamazares, fundador de Datos 101, nuestro último exit, muy contentos por ello, así como Juan Venegas, ex-compi, bueno, lo presentaremos, pero socio en Arcano, y Álvaro Sendagorta, managing partner en CVC. Van a tener algunos fireside chats o entrevistas con estas personas para intentar ver por dónde están cayendo las leches, ¿no? En cuanto a valoraciones, IA, el entorno de Money y entender mejor el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Por último, un cóctel de networking en esta maravillosa terraza, ya habéis visto, así que espero que disfrutéis muchísimo de conocer los unos a los otros. Tenéis aquí a gente muy inquieta, muy interesante, aprovechar realmente hacer relaciones. Como sabéis, después tenemos la cena para socios, partícipes y fundadores de las participantes. Así que sin más dilación... bueno, para los que menos nos conocían, ya sabéis que nosotros nacimos como club de inversores, en el que hay muchos socios por aquí, que se puede invertir desde 2.000 euros. Sois casi todos, prácticamente todos, clientes de Faraday, bien socios, bien fondistas, bien socios y fondistas, así que muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Luego nos regulamos en 2019, justo a tiempo para entrar en la pandemia ya regulados, ¿vale? Y comenzamos a invertir. De hecho, nuestra primera inversión desde el Fondo 1 fue en Sepia. Orgullosos y gracias por todo tu cariño de invitarnos, ¿no?, al Premio Nacional de Innovación que ha ganado y que le entregará pues, la reina este 6 de noviembre, ¿verdad? Felicidad. Bueno, comenzamos por un pequeño aplauso para Fede, por favor. Sí. Que por cierto lleva un traje, uno de los trajes sepia que podéis meter en la lavadora y sacar tal cual. Vamos a vender el fondo, vamos a vender trajes. Bueno, Faraday Europa 2 es el fondo actualmente en activo que está invirtiendo. No voy a realmente intentar venderos el fondo, pero voy a enseñaros cómo van las 9 primeras participadas de este fondo, que yo creo que dice mucho de cómo va el fondo, más que el fondo en sí, ¿vale? Y bueno, pues a día de hoy ya somos más de 400 personas que habéis confiado en nosotros, que invertís con nosotros a través del fondo, a través del club. Hemos hecho 270 inversiones en estos 14 años, en 62 proyectos, más de cerca de 50 millones ya. 7 exits, es verdad, el séptimo acaba de llegar, y 47 oportunidades de venta, que no solamente hacemos exits, hacemos ventas parciales, entre rondas, como ya sabéis muchos de vosotros, ¿no? Con muchísima red de coinversores y colaboradores, tampoco somos tantos. Es decir, nosotros estamos enamorados de nuestra industria, del impacto que podemos generar invirtiendo en empresas de rápido crecimiento y de mucho valor añadido, pero seguimos siendo pequeñitos en este ecosistema que llaman, ¿no?, de la inversión en innovación empresarial en España. Así que nos conocemos todos. Así que voy a darle la palabra a Olimpia, que os va a contar un poquito nuestros pequeños grandes hitos. Eso es, pues yo vengo a contaros ahora lo que ha sido nuestro último trimestre. Os haré un breve update de lo que teníamos entre las manos. Como bien sabéis, han habido 3 nuevas inversiones del club. J, que tenemos aquí a Gonzalo, de hecho el CEO, aún no hay bookline, ya os las presentamos en el evento de verano, pero ya hemos formalizado las inversiones y de hecho efectuado los desembolsos en casi todas. Y en breve os compartiremos 2 nuevas oportunidades que esperamos que os gusten mucho, en las que estamos trabajando. Hemos invertido 1,2 millones, lo que suma un total de 22 millones ya invertidos en toda la historia del club. Por la parte del fondo Faraday Europa 1 hemos hecho poca reinversión efectiva, que solo vienen a ser 100.000 euros, pero sí hemos comprometido ya 1.500.000 que esperamos desembolsar durante este mes, lo cual sumaría más o menos 23,5 millones ya desembolsados desde el fondo 1, y hasta la fecha hemos hecho 82 inversiones en 28 empresas. Y el objetivo, pues lo que queda de tiempo, es consolidar el resto de follow-ons en lo que son las participadas de la cartera. Quiero, según ha comentado Gonzalo, remarcar el hito de que hemos vendido ya nuestra primera compañía, que es Datos 101,
justo recién entrados en el periodo de inversión del fondo, que es, la verdad, una notición empezar así el periodo de inversión. Y por último, en cuanto al fondo 2, ya llevamos hasta la fecha 9 empresas, hemos invertido este trimestre 1,2 millones, que suma un total de 2,3 en todo el fondo 2 lo que ya hemos invertido. Estamos en periodo de suscripción y la siguiente cierre, digamos, es en diciembre de 2025. Y bueno, ya que estamos en celebraciones, yo voy a pedir un aplauso para este equipazo que hemos conseguido que nos den el ICO, que viene a ser el Instituto de Crédito Oficial, que pues hemos trabajado muy duro, ya nos ha dado el primer fondo, nos han seleccionado como uno de los 4 fondos en España del Venture Capital de los mejores a nivel nacional. Entonces, por favor, voy a pedir un gran aplauso para este equipazo que lo ha conseguido. Y bueno, no os preocupéis porque podremos seguir estos hitos en próximos eventos que tenemos organizados. Por ir un poco por encima de ellos, habrá uno en Bruselas, Amberes, el 29 de Barcelona, o sea, de octubre estaremos en Barcelona, estáis todos invitados, de hecho aquí tenemos a uno más que viene desde ahí. Haremos visitas frecuentes tanto a Valencia, Bilbao, Barcelona, durante estos 2 meses y hemos relanzado los talleres de análisis, que para el que no se haya enterado, son 4 talleres que impartimos durante el año, de la mano de Gonzalo, de hecho, de análisis de métricas para inversiones, de pactos de socios, son súper interesantes. El primero es el próximo lunes, entonces el que no se haya enterado y le apetezca unirse, que sepa que está todo disponible. Y por último, ya tenemos la fecha, muchas gracias Nicole, el 11 de diciembre para la cena anual de Navidad en el Intercontinental. Así que apuntaros la fecha a todos. Y por último, y aquí a mí me hace especial ilusión, las nuevas incorporaciones en el equipo de Faraday. Tenemos a Carmen Romero, que de hecho ya se incorporó hace este mes, ya está trabajando con nosotros, una chica brillante, súper astuta y muy curranta, y la verdad es que es un placer tenerte aquí. Espero que disfrutes mucho de todos estos años que nos quedan por delante, si Dios quiere. Y también presentaros tanto a Andrea como a Lina, que también están hoy aquí. Andrea y Alina, bienvenidas. Me alegro mucho de que conozcáis Faraday un día como hoy, porque la verdad es que no hay mejor manera de presentar la compañía que un evento en el que pues se ha reflejado como somos una familia, o sea, todas las inversiones que hacemos, los CEOs. Espero que disfrutéis mucho el día. Y bueno, se van a incorporar tanto como Investment Manager como analista en el equipo de inversiones y tengo muchas ganas de trabajar con vosotras. Que sepáis que le hemos prometido a Gonzalo que vamos a montar el mejor equipo de inversiones de España, pero bueno, sin presión. Por tanto, doy paso a Gonzalo ya, que creo que os va a contar el fondo 2, que creo que no conoce nadie todavía. Muchas gracias, un aplauso por favor. No recibes, ¿no? Bueno, por lo menos está amplificado. La verdad. Yo creo que puede ser a la distancia, o las risas que tapen, hombre. Bueno, pues voy a seguir con el fondo 2. No os quiero aburrir, realmente os quiero presentar a los protagonistas, que son las participadas de la cartera, así como cómo van, ¿vale? Tenemos muchos otros protagonistas también del fondo 1, por favor, no me malentendáis, ¿vale? Por aquí, pero estas son lo que llamamos la composición de cartera, ¿no? Entonces, primero, realmente elegimos los caballos, que suelen utilizar los caballos por la carrera, pero luego realmente vamos concentrando la cartera en aquellos que vemos que más rápido corren, que más recorrido tienen y que más revalorización potencial en siguientes rondas, ¿no? Esta ha sido la selección de la cartera, así que vamos a presentaros muy rápidamente los proyectos. Bancubi, desde Vigo, con amor, hace módulos, ¿vale? Que fácilmente puedes instalar en menos de una hora en cualquier furgoneta para camperizarla y dotarla de funcionalidad. No solamente vamos a camperizar, vamos a ambulancias, vamos a policía antidisturbios, etc. Y realmente es un proyecto muy escalable que está vendiendo ya en Bélgica, en Estados Unidos, en Alemania, y poco después de nuestra inversión pues está comenzando a disparar gracias a pues el producto y su estrategia de marketing. Check-in, la herramienta para digitalizar totalmente el check-in, check-out de hoteles, apartamentos turísticos, etc. Pues esto que veis aquí es la evolución del MRR, la facturación mensual. Todas estas cifras hasta junio, ¿vale?, de este año. Entonces esto es puro margen, es un SaaS y es un poquito más complicado que eso. Se conecta con la policía, con la tasa turística, lo que haga falta, ¿vale? Cada cantón de Suiza tiene su especificidad, por ejemplo, ¿no? Monchis, tartas de queso, nada que ver, ¿vale? Pero tartas de queso ultra congeladas con 12 meses de caducidad que venden con un modelo B2B2C y hace que tenga ya 240, 250 restaurantes
que están comprando todos los meses entre 200 y 500 euros de tartas de queso, que están riquísimas. Lo garantizo, bueno, a mí me gustan mucho, ¿vale? Mercè Torguet, aquí, con sus cofundadores, madre e hijo, muchísimas gracias por venir, de verdad, con 19 centros ya abiertos en apenas, ni siquiera llegáis a los 3 años de vida, ya somos, de alguna manera, por parte que nos toca, la primera marca de psicología profesional en España y, bueno, pues queda muchísima capilaridad por cubrir. Con ello celebraremos también nuestro evento en Barcelona el 29 de octubre. Inversiva, desde Valencia, portal para la inversión inmobiliaria que movió el año pasado, en su segundo año de vida, 30 millones de euros de compraventas de pisos, ¿vale? Para inversión, más que para vivienda, y totalmente digitalizado, es decir, ningún comprador fue a visitar físicamente el piso. Ellos se ocupan de todo, reforma, reventa, alquiler, lo que haga falta. Y sin perder un euro, importante. SolarU, paneles solares, pero mucho más. Es todo el ecosistema en torno al autoconsumo energético en el hogar, ¿vale? Almacenamiento, vehículo eléctrico, aplicación móvil para controlarlo todo, incluso compartir energía entre comunidades de vecinos con sinergias probablemente con algunas de nuestras participadas aquí presentes, como J. Muchas gracias, Gonzalo, por venir. Desde Soria con Amor también, ¿verdad? Pues un proyecto interesantísimo en donde a través de estos módulos que permiten refrigerar servidores con red sin capacidad computacional a las redes de IA, ¿sí? Son capaces de eliminar el coste de calefacción de edificios, escuelas, piscinas climatizadas. Muy contentos de haber entrado ahí con Fluidra y con Mondragón, ¿no? O sea, que son los acompañantes perfectos que decíamos en ese primer consejo. Aún no, a inteligencia artificial estará también por aquí Fernando, uno de sus cofundadores. ¿Vale? Entonces, le llamamos sistemas complejos. De hecho, vamos a, desde el comité de IA de CFA Spain, que me he metido, que no me sobra el tiempo, pues vamos a contactarte para que participes en uno de nuestros próximos eventos con CFA Spain. También, de nuevo, ves la evolución y la consistencia en el crecimiento, pese a ser de gran empresa, el cliente tipo. Y por último, Bookline, también la evolución es fantástica, es IA, también, pero para la reserva en restaurantes mediante voz, con mi tío por aquí, también empresario de la restauración, que dice que son cojonudos, ¿verdad? Que les ha contratado. Sí. Funcionan muy bien. Así que, pues esos son los 9 primeros proyectos invertidos, la evolución comercial de cada uno de estos, muchísima consistencia. Aquellos que se les ha pasado el arroz porque no la han invertido desde el club, etcétera, aún pueden ganar exposición a estos proyectos. ¿Cómo? Bien. Fede también participe, millones de gracias, ¿vale? Pero si invertís ahora mismo en el fondo, podréis acceder a la exposición sobre estos proyectos a la valoración a la que entramos en su momento, no a la que vale ahora, ¿vale? Con ese crecimiento que ha despejado. Entonces, yo creo que es interesante. Entonces, no os voy a aburrir con tablas y tal, pero básicamente, para los que no conozcan la estrategia, nosotros componemos esa cartera con 20 a 25 entradas moderadas, de 150, 300.000, 400.000 como mucho desde el fondo en las rondas de entrada, para luego apoyar en torno a la mitad de la cartera, que lo necesita y amerita, en siguientes rondas de seguimiento, pero sobre todo para reservar algo menos de la mitad del fondo para invertir en las mejores de esa cartera que ya conocemos tras 3-4 años en su consejo de administración. ¿Vale? Si vamos concentrando la cartera en aquello que ya vemos que, ¿verdad? Que a mayor valoración, pero mucho menos riesgo, ¿vale? Pero bueno, ahí está también Jaime para apretar esas valoraciones de después, ¿verdad? Y sobre todo lo que nos realmente, para nosotros es un motivo de orgullo dentro de nuestra misión de dar acceso a este activo, el Venture Capital, la inversión en emprendimiento e innovación, al no megapatrimonio, sino al inversor, bueno, sí, pudiente y que puede permitirse diversificar este tipo de activos, pero bajando el ticket típico de 100.000 euros a 25.000 euros, se ha abierto una ventana de oportunidad para muchísima gente que los 100.000 euros representaban un 20% a lo mejor de su patrimonio, mientras que esos 25.000, con cómodos desembolsos de 5.000 al año, pues resulta que lo hace muchísimo más accesible y totalmente alineado con nosotros que estamos en el día a día de este fondo, puesto que nosotros somos el mayor inversor privado cubriendo el 5% del fondo. Ya me callo, ya no vamos a vender más el fondo, por lo menos no tan explícitamente. Y vamos a dar paso al primer protagonista de la noche, de la mano de Jaime Viejo.
Bueno, quiero que Juan suba al escenario. Un fuerte aplauso para Juan. ¿Te mandas? Hola. Que vengo estresado, lo primero, porque 20 minutos para el Uber, otros 20 minutos de camino. Aquí estamos, ¿no? Bueno, como os han adelantado mis compañeros, hoy tenemos una historia muy especial que contaros. Tenemos la suerte de contar con Juan Llamazares, CEO de Datos 101 y cofundador. También está por aquí Justino, lo tenemos entre nosotros, otro de los cofundadores. Es una empresa de ciberseguridad y de backup en la nube, que muchos de vosotros conocéis porque fue una de las primeras inversiones que hicimos desde el Fondo 1, creo que fue 2020, sí, marzo de 2020. ¿no? Partícipes, ¿no? Desde el Fondo, o sea, justo, desde 2020. Y además ha sido nuestro primer éxito de Faraday Europa 1. Así que enhorabuena por parte de todo el equipo de Faraday y bueno, de todos los que pertenecemos a la comunidad de Faraday, enhorabuena por este super éxito. Así que Juan, lo primero de todo es ver un poco esa trayectoria, ¿no? Desde que nació Datos 101, en el momento que dijiste voy a salir a la palestra, voy a emprender, ¿cuándo fue ese punto de inflexión que dijiste aquí, esto tira? Bueno, muchas gracias Jaime por la invitación al evento y buenas tardes a todos los asistentes. Sí, nosotros lanzamos el proyecto en el 2016. Yo vivo el sector telco, que parte de las estrategias del sector telco las hemos intentado trasladar al sector IT de tecnología, y vengo también de un entorno multinacional y no quería más servicios de telecomunicaciones con problemas, con fallos críticos que tenías que tener una atención continua. O sea, un fallo a las 11 en las comunicaciones es un problema, ¿no? Entonces queríamos ofrecer algo en un servicio de recurrencia para un entorno pyme, empresarial, y que no estuviese sujeto a esas caídas o esa necesidad de atención inmediata, ¿no? Y buscando alternativas o soluciones nos dimos cuenta que el mercado en soluciones de copias de seguridad de backup en 2016 estaba muy por debajo de lo que en otros entornos en Europa y en Estados Unidos se demandaba. Para que os hagáis una idea, por aquel entonces 9 de cada 10 pymes no están haciendo una copia de seguridad adecuada. Y cuando hablo de una copia de seguridad no sirve un Dropbox, no sirve un Google Drive, ¿no? Lanzamos el proyecto y nuestra primera sorpresa fue que nos íbamos al mercado directo y lo que nos empezaron a entrar fueron partners, socios distribuidores, integradores, ¿no? Tuvimos que cambiar la estrategia, ¿no? Y tuvimos mucho éxito porque el mercado estaba en unos precios muy elevados, y aprovechando esa experiencia del sector telco lo que hicimos fue trasladar esa concentración a este negocio, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, no quiero hablar de temas muy técnicos, pero 1 tera de almacenamiento en la nube se vendía antes cuando nosotros lo lanzamos por 100 euros. Y si os dais cuenta, nosotros lo empezamos a ofrecer por 6 euros. Y dices, hostia, estos están locos, ¿no? La gente dice, ¿cómo es posible, no? El 95% de los discos duros que hay en el mercado en portátil tienen 500 gigas. La ocupación media es 60-70%. Y de ese 60-70%, hay un 60-70% que es sistema operativo y licencias de software que no necesita replicar. En media está en 75 gigas lo que ocupa el portátil de los datos que tienes que replicar de una empresa. Tipo las tarifas planas en el sector de la telefonía o las tarifas de datos, ¿no? Y eso fue lo que tuvimos una muy buena aceptación en el mercado con esa propuesta de marketing. En todo este recorrido que comentas, seguro que obviamente has tenido periodos muy buenos y otros no tan buenos, digamos muy duros. Sí. Bueno, entonces, a ver si pudieras compartir alguna dificultad y cómo has sabido salir de ella, ¿no? O sea, ¿en qué momento llegaste a pensar esto no sale? Bueno, al comienzo la escasez de recursos en un entorno multinacional es complicada. La gestión de la caja ya ni os cuento. La gestión de los bancos, muy complicada también.
Aquí tengo una anécdota buenísima y es que, claro, tú cuando entras en una empresa ya establecida, madura, pagar una nómina es sencillo, ¿no? Nosotros ya llevamos un poco más de experiencia, pero recuerdo que yo iba a la oficina y a las 8:30 me llama un compañero técnico y dice: Juan, oye, que me habéis cobrado la nómina. Y digo, no doy crédito. Pues en vez de emitir pagos, emitimos recibos y cobramos todas las nóminas de los empleados. Eso lo seguimos manteniendo, o sea, los empleados, pero eso fue una anécdota que nos impactó. Y luego no solo eso, sino que de cara al banco incrementas el riesgo de recibos que te son devueltos, con lo cual un doble problema, ¿no? Pero bueno, sobrevivimos a eso es una anécdota, pero bueno, en resumen es la gestión de la caja y tuvimos algún fallo técnico no significativo, lo más relevante es la gestión de la caja. Entrando ya en materia de es la etapa de Faraday, ¿no? O sea, el proyecto nace en 2016, como bien has dicho, y en 2020 entramos nosotros como primer fondo institucional, ¿no? ¿Cómo viviste? Bueno, y al día siguiente de entrar, de nosotros tomar la decisión de invertir, nos confinan. Fue el 15 de marzo de 2020 y el 16, loca, ¿no? Y ¿cómo destacaría, digamos, esa vivencia, ¿no? De estar a Faraday como fondo? ¿Qué destacarías también de esta relación que hemos tenido? Bueno, trasladar que la relación con Faraday ha sido excepcional, desde el trato personal hasta el profesional. Aprovecho para decir que yo soy también partícipe del fondo después de la entrada de Faraday. Y la gestión que habéis hecho es espectacular en el sentido que nos habéis ayudado en todo momento, tanto en la generación de oportunidades como en la presentación de posibles compradores, y es una experiencia fantástica. Y yo participo en algún otro proyecto y traslado que no todos los fondos aportan lo mismo. Esto es una realidad. Nosotros también dentro del cap table teníamos otro fondo y bueno, conozco un poco el mercado y la realidad es que muy satisfechos. Volviendo al tema que decías, claro, imaginaros nosotros con una situación de caja que no queríamos meter más, que no sé qué, la Caixa nos retira una línea de crédito. Espero que nadie trabaje en la Caixa. Pero bueno, ya nos venía la financiación vuestra y justo el día que lo lanzáis a los partícipes nos confinan. Claro, eso que teóricamente ¿cuántos lleva? No sé si son 30 días, 40 días en cerrar, porque vais a ser el modelo de ir participando. Estábamos en el modelo club en ese momento. Sí, el modelo club. Claro, sí. En ese momento tuvimos que retrasarlo 2 meses más, ¿no? Porque nos confinaron, ¿no? Entonces, bueno, fueron aprendizajes. Sí. Hablando ya del exit, como hemos dicho antes, el primer exit estamos de una alegría brutal para nosotros, el primer exit del fondo 1. Habéis sido adquiridos por un fondo de gran envergadura, de un private equity. ¿Cómo ha sido este proceso de cerrar este deal? ¿Vale? ¿Y cómo crees que va a ser a partir de ahora? O sea, ¿cómo crees que va a ser esa diferencia de trato, de relación, de acompañamiento, del día a día, de relación que vas a tener con este nuevo socio, ¿vale? Frente a lo que tenías con nosotros? Sí, aprovecho para recordar que he visto ahí un objetivo en el fondo 2, un TIR del 20%, y doy fe que vosotros apretáis para ese 20% del TIR. No lo Eso es una... Lo intentamos. Bueno, la negociación a nosotros nos ha adquirido un fondo español pequeñito, que es el segundo fondo relevante, de 190 millones, que se llama Keka, que también está por encima está Auriga, con la idea de crear un grupo de empresas que ofrezcan servicios de tecnología para pymes, ¿no? Llevamos con ellos hablando pues, de año y medio y han concentrado 3 empresas y ha sido un proceso súper largo. Pero bueno, la expectativa y la percepción inicial es muy buena y yo creo que el proyecto tiene todo el sentido. Partimos de que sois fondos los dos y tenéis un objetivo que es dar rentabilidad a los partícipes, con lo cual el objetivo es común. La diferencia yo creo es que el private equity coge el control de la sociedad, lo primero que hace es incorporar un amigo que se llama CFO, que lo lleva contigo a todos los sitios, ¿no? Entonces, ese es un factor importante. Hay más seguimiento, pero bueno, insisto que al final el objetivo es dar la rentabilidad a los partícipes y a los inversores, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, nos alineamos, ¿no?
Sigues obviamente en la vertical de ciberseguridad con este nuevo grupo que ha montado el nuevo fondo, pero también con tu nueva etapa también como inversor. Has cerrado como ese círculo, ¿no? Has emprendido, has tenido el éxito, has confiado en nosotros también bueno, para manejar tu patrimonio. ¿Qué destacarías también, aparte, hay algunos emprendedores aquí, algún tip que le pudieras dar, ¿vale? Sobre este entorno tan cambiante en el que estamos viviendo? Bueno, hay mucho tópico que es real y que es así, o sea, el emprender es una gozada, sufres, haces de todo. Yo si me tuviera que centrar y por poner tres matices, uno, poner foco en cada cosa que haces, o sea, en tu día a día, porque viniendo de un entorno multinacional, yo siempre cuento, dicen, tienes 10 balas y puedes disparar a 3 al aire. En un entorno de emprendimiento tienes 3 balas, en 2 tienes que acertar y en una al menos asustar. Y eso es una realidad, ¿no? Entonces el foco, como matices también que yo, y estos son ya personales de este proyecto, que bueno, se pueden utilizar, es hay un ciclo de vida en el emprendedor, que yo aunque pueda parecer más joven, ya tengo una edad, y al final ese ciclo de vida afecta a un proceso de desinversión, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante. Y el segundo aspecto es que nosotros cedimos parte del accionariado del cap table a una, que estamos encantados, que son amigos, a personas que no estaban involucradas en el día a día. Y eso al final, la relación es excepcional y estupenda, pero eso también te condiciona en todo el ciclo del proyecto, sobre todo en un proyecto de salida. Nosotros realmente no teníamos una necesidad ahora. Las condiciones son buenas, hemos multiplicado por 3 el EBITDA este año sobre el año pasado y crecemos razonablemente, que estemos bien, ¿no? Entonces, pero sí son factores que te afectan en la toma de decisiones. Bueno, Juan, pues antes de dar paso a las preguntas, que seguro que hay alguna entre los asistentes, quería darte las gracias por tanta transparencia y sobre todo, bueno, pues haber cerrado ese círculo, por la confianza depositada en nosotros desde el primer día que nos aceptaste en tu accionariado, y ahora, pues bueno, por seguir formando parte de la familia Farda, desde el otro lado de la mesa, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, que esto ha sido muy bien. Parece, vamos a dejar un par de preguntas, si hay. El micrófono. ¿Has vendido más que 50%? Sí. ¿Has perdido el control? Sí. En mi experiencia con los private equity, lo que he trabajado es que ellos siempre van a un modelo de coger el control. Ellos han quedado con un porcentaje. ¿Estás preparado a perder el control? Sí. Lo estoy asumiendo, o sea, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues un fuerte aplauso para Jaime, para Juan. Bueno, damos paso ahora a Gonzalo, que va a salir con el siguiente Firechat, y invitamos aquí a la mesa a Juan Venegas, bueno, socio, head de toda la parte de Arcano. Un fuerte aplauso para él, por favor. Pues muchísimas gracias, también me reitero, Juan, por participar en nuestro fondo, porque además, y eso es también importante, lo hizo antes del éxito. Claro, entonces eso es... A ver, muchas gracias, sí. Y muchísimas gracias, bueno, Juan, le presento extraoficialmente primero, porque yo he aprendido mucho de este señor, trabajábamos juntos en KPMG, Fusión y Adquisiciones, antes de irme yo a montar Faraday. El CEO en M&A, es el señor del M&A a día de hoy, ¿no? Pero pues en cuanto a tu astucia y en cuanto al PowerPoint, porque yo no sabía hacer PowerPoints antes de entrar, sabía de Excel, pero después, bueno, pues aprendí un montón de verdad con Juan, éramos los dos associates en KPMG. Pero por favor, presenta tú lo que hiciste poco antes y después, que tiene una trayectoria en el M&A muy interesante. Bueno, pues oye, muchas gracias a todos por venir y es un placer compartir con vosotros este rato. O sea, yo en cuanto a trayectoria
yo tengo una formación técnica, soy ingeniero, pero enseguida me di relativamente cuenta de que no quería seguir por el mundo de los tornillos y efectivamente mi carrera está casi toda ligada al mundo del M&A, ¿no? Entonces, muy al principio de la carrera coincidimos Gonzalo y yo, y la verdad es que siempre comentábamos mucho pues, temas alrededor del mundo del emprendimiento, etc. Gonzalo siempre tuvo la inquietud y la verdad es que la ejecución ha sido formidable de pues un poco, vamos a decir, ordenar y democratizar la inversión alrededor del mundo de las startups, y de ahí nació la idea de Faraday, que yo estoy pues ligado, digamos, a la compañía como accionista, inversor, etcétera, y a todo lo que me invitan pues desde entonces, ¿no? Casi desde la escritura de Constitución, ¿no? Más allá de eso, pues eso, yo llevo más de 20 años haciendo M&A y actualmente dirijo el equipo de lo que es tecnología, todo lo que es tecnología de Arcano, que no sé si, bueno, a la gente lo conocerá, a gente no, somos un banco de inversión independiente, somos propiedad de los 20 socios que formamos la casa y tenemos una gestora de activos con unos 15.000 millones de euros gestionados y luego un equipo de M&A que somos los que más transacciones hacemos en España, un equipo de 60 personas, solo hacemos M&A. Y dentro de eso, pues tecnología es un equipo pues, muy importante y cada vez más, ¿no? Se va cogiendo el ecosistema español, va cogiendo tamaño, va cogiendo número de transacciones y la verdad es que bueno, pues estamos teniendo una presencia muy buena y durante este 2025 llevamos ya 7 deals cerrados y esperamos hacer alguno más. O sea que bueno, un placer y seguro que alguna anécdota os puedo contar. Genial, sí, pasaremos por algunos de esos días a ver qué tal. Pero vamos a meternos en el M&A. En sí, todos estábamos, bueno, sobre todo los inversores que vivimos de salir, ¿no? De salidas, de esos exits y tal, y ha estado un poquito adormecido, digamos, en los últimos 2, 3, 4 años. Bueno, se habla de las tensiones geopolíticas, la incertidumbre, que si ahora viene el otro loco con sus aranceles, que si las guerras, que si los tipos de interés. Bueno, tanta incertidumbre ha incidido en los múltiplos que se barajan, lo cual también ha hecho que empresas no quieran ser vendidas si están en crecimiento y ya esperaré un momento mejor. Esto es lo que leemos nosotros, pero tú, profesional del M&A, ¿cuál es tu lectura? ¿Está fastidiado o no está fastidiado el entorno del M&A en general? Siempre habrá excepciones y tal. Y sobre todo, ¿cuándo acabará? ¿Cuándo crees tú? ¿En cuánto tiempo volveremos a ver múltiplos normales de 12 veces evita o no las locuras que veíamos en otros momentos, pero cuéntanos. Bueno, yo creo que efectivamente llevamos una montaña rusa importante de eventos en los que digamos, llevamos una vida normal, tenemos cierto poco control, ¿no? Tipos de interés, COVID, post-COVID, inflación, aranceles, guerras, no sé, o sea, de todo, la evolución de la IA, etcétera, etcétera, que ha hecho también transformar muchos modelos de negocio, ¿no? Entonces, la realidad es que muchas veces el M&A depende, o sea, el mercado siempre hay, y la realidad es que ahora mismo, por ejemplo, y durante estos últimos años, liquidez disponible y dinero en el mercado ha habido, más para inversión que para desinversión, pero la realidad es que dinero existente en el mercado hay. Lo que ocurre es que dependiendo de la época y de las circunstancias, el tipo de compañías, el tamaño, etcétera, que admite el mercado, pues no es lineal, ¿no? Entonces nosotros vivimos, por ejemplo, dentro de lo que es nuestro tipo de tecnología, una era, por ejemplo, post-COVID, donde todo lo que fue marketplaces, e-commerce, etcétera, vivió una especie de boom. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la suerte de asesorar en un deal de un marketplace que seguramente conocéis todos, que es de Por Village, que es un éxito absoluto. Bueno, pues ahí se tocaron unos múltiplos espectaculares, porque todo el mundo salió desbocado del COVID, no había rodillos para bicis, no había nada de nada. Y luego al año siguiente, pues había bicis, había rodillos, había de todo, ¿no? Entonces, pues, en el mismo sector, sin que aparentemente nada haya cambiado mucho, pues de repente pasó de muchísimo interés a muy poquito interés, ¿no? La realidad es que ahora vivimos en una época donde la recuperación de los volúmenes de M&A en millones de euros, yo creo que todavía necesitamos probablemente un añito y medio más. Lo que sí que estamos viendo es una recuperación tanto en múltiplos como en número de transacciones, o sea, ambas cosas. La verdad es que vuelve a haber bastante interés, vuelve a haber bastante inversión, y lo que sí tienes es un poco más moderados los múltiplos desde los máximos, que no necesariamente es malo, porque también es verdad que
fija en la transacción más bonita de su sector, pero a veces hay que mirar si la transacción más bonita de su sector 2 años después no se había ido al carajo. Entonces pues igual es mejor vender un poco menos, sobre todo si te quedas dentro de la compañía, ¿no? Si te vas, pues bueno, te da igual, tú ya has hecho tu salida, ¿no? Entonces, nosotros la verdad es que lo que vemos es un mercado ahora bastante sólido, bastante líquido, con ciertos sectores con más liquidez que otro. Todo lo que es SaaS, por ejemplo, pues ahora mismo está atrayendo mucho inversor, mucho capital extranjero, si es B2B todavía más, y sectores un poco más complicados, pues todo lo que es más B2C, tanto e-commerce como marketplace, aunque nosotros hemos hecho, por ejemplo, una transacción este año de una compañía de gafas de sol que los más jóvenes conoceréis, que es Meller, que es una compañía de gafas de sol muy enfocada al público joven, con un posicionamiento en redes muy chulo, es una estudio de Barcelona, y ha habido muchísimo interés. Pero bueno, en general la recuperación está aquí. Simplemente yo creo que lo que no hay y no tenemos visibilidad es si van a volver los múltiplos elevadísimos y sobre todo el interés por modelos donde la monetización no está clara. Que yo creo que hubo un tiempo donde se podía vender prácticamente todo aquello que no era rentable. Ahora mismo enseguida te están preguntando o cuándo vas a ganar dinero, cuánto te falta para ganar dinero y cómo vas a ganar dinero, ¿no? O sea, al final la caja es importante. Y quizá las megaoperaciones también son más extrañas en este entorno, con más incertidumbre, que es lo que hace que el número de transacciones posiblemente no tanto, pero el volumen sí que está... Claro, o sea, al final, en realidad, el mercado, todo el mundo se fija de nuevo en los super deals, ¿no? O sea, a todo el mundo le encanta mirar Idealista, le encanta mirar, y todo eso te distorsiona un poco la media, pero la realidad es que los deals de verdad pues son los deals de Juan, son los deals de, oye, de mercado más medio, que igual te acaparan menos titulares, pero que son los que de verdad te mantienen el mercado sano y con el dinero fluyendo. Siempre hay un deal que se sale por arriba, siempre hay un deal que se sale por abajo, pero lo que necesitamos es un mercado súper sólido en deals de tamaño medio, que es lo que de verdad le da aire a los emprendedores, le da aire al ecosistema, y yo creo que eso ahora mismo lo tenemos. Hay muchos private equities extranjeros mirando a España con mucho interés. Es más fácil vender a 50 que a 500. Así que hay que invertir a 5. Correcto, o sea, sí, bueno, yo creo que hay inversores para cada etapa, ¿no? Y oye, ahora CVC nos dirá en etapas posteriores, pero vamos, yo creo que como mensaje que os transmitiría, nosotros ahora mismo vemos mucha liquidez, estamos teniendo muchas transacciones y vemos muchísimo interés y un mercado bastante transaccionable, la verdad. Mira, has comentado también sobre la IA en particular, que bueno, pues sí, estamos todos emocionados de sus capacidades, de que ya lo utilizamos en el día a día, muchísimos de nosotros, todos supongo, en esta sala, pero bueno, pues aún no se está aterrizando ese valor y la gente comienza a dudar y estas valoraciones realmente son sostenibles, no es una otra burbuja más, a ver, una burbuja no que impacte en nuestra sociedad como la inmobiliaria o tal, pero sí como la .com. Quizá, dice, no sé si leía, ayer antes de leer, dice, está 15 veces por encima, ¿no?, de las valoraciones que se estaban dando en las .com, en empresas de internetillo, ¿no? ¿Cómo ves tú esa burbuja, entre comillas, de la IA? O, ¿cuál es tu opinión? O sea, nosotros, porque el problema de la IA es que hay dos grandes ligas, ¿no? O sea, está la liga de la gente que crea la IA, ¿no? O sea, vamos a decir, pues todos OpenAI, etcétera, etcétera, y luego todo el resto de ecosistema que adopta en mayor o menor medida la IA, ¿no? Nosotros a nuestras compañías lo que siempre les decimos es que ante la IA lo que tienen que tener ante los inversores es una respuesta. O sea, no puede ser que no sepas qué hacer con ella, ¿no? Entonces, realmente tienes tres categorías. Tienes los modelos a los que la IA les ha atacado directamente, vamos a decir, pues yo que sé, call centers, atención al cliente, bots, etcétera, etcétera, pues que, oye, tu posición tiene que ser defensiva o de adaptación muy rápida. Luego tienes un montonazo de compañías, que igual que pasó en su día con los marketplaces, con la adopción de internet masiva, etcétera, que tienes que tener una transformación pues que sea adecuada a la velocidad de adaptación, que la realidad es que es mucho mayor que la última gran transformación digital. Y luego tienes aquellos que tienen el lujo de innovar en la categoría, que generalmente son, pues oye, gente que ha encontrado un nicho de mercado que nadie había desarrollado con IA y es capaz de aterrizarlo, que son los grandes digamos, campeones de cada
subsector, y luego ya, oye, aquellos que reciben billones de dólares, que es donde está concentrada la burbuja, ¿no? Entonces la burbuja no está... El problema es que nadie sabe cuánto vale ChatGPT, ¿no? Y solo sabemos que va a haber alguien que va a ganar y alguien que va a perder, ¿no? Igual que hubo un Yahoo, y ya nadie, yo no conozco a nadie que use Yahoo ya, ¿no? Pero bueno, en su día, pues aquello era importante, ¿no? Bueno, pues esto va a ocurrir igual. Tienes los Perplexities, tienes los OpenAI, tienes etcétera, etcétera. Ahí se están metiendo billones de dólares, unos 7.000 millones solo alrededor de las iniciativas americanas al año, y muchos de ellos pues se tirarán hasta cierto punto, pero es que son compañías que si no se adaptan a esto, pues morirán. No, había una anécdota el otro día, haciendo una mesa redonda con un americano. El americano decía que iba con su hija en el coche, y estaba hablando con ella, una niña, creo que dijo 11 o 12 años, una cosa así, y estaban hablando de algo y le dijo el padre, oye, búscalo en Google. Y la niña le contestó, ¿qué es Google? ¿No? Pues bueno, pues porque la tía ya no usaba Google, ¿no? Y ahora que han sacado pues comprar a través de ChatGPT, pues tú le vas a preguntar qué vitaminas son mejores y te lo va a decir, lo vas a comprar ahí, y ya igual, pues oye, Amazon igual ya no vamos a Amazon, ¿no? Entonces, por eso digo que hay dos grandes ligas, ¿no? En las del día a día, la adaptación va a ser clave, y el resto, oye, que se permita el lujo de innovar, pues ahí será la burbuja, que será el que no gane, y el super triunfador, que será el que gane, ¿no? Vamos a ir a algún ejemplo concreto de transacciones recientes, pero sobre todo, bueno, cualquier anécdota ya sabes que encantados, y cualquier aprendizaje, pero sobre todo, cómo ha cambiado, ¿no? esas condiciones de venta con respecto, te diría, antes de la pandemia, ¿vale? En el sentido, pues, la época justo después de la pandemia ha sido un poco rara, pero al mercado tradicional que conocíamos de alguna manera hasta 2018-2019, en cuanto a condiciones de venta, hay mucho más earn-out, menos cash up front, o qué tipo de condiciones has visto tú que han cambiado significativamente. Bueno, yo creo que efectivamente ha habido bastantes cambios, ¿no? Uno lo mencionaba antes, que es básicamente la visibilidad, o vamos a decir, los unit economics hacia el beneficio, ¿no? O sea, antes había modelos que todo el mundo aceptaba y que estaban muy valorados, sin una visibilidad muy clara hacia que jamás fuese a ganar dinero, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo y espero que nadie se levante de cabreo, pero Wallapop, por ejemplo, es un buen ejemplo de esto, ¿no? Si tienes millones de usuarios, no sé si todos lo usáis, yo lo uso, pero el 95% de las veces tú quedas con alguien, si alguien te vende no sé qué, le haces un bizum y te vas, ¿no? Y aquello, Wallapop no gana nada. Se ha vendido hace poco y se han pagado pues un buen dinero, pero es un modelo cuya monetización no es clara, ¿no? Eso antes había dinero, había transacciones, había inversores para ese tipo de modelos. Ahora nosotros lo vemos mucho más complicado, ¿no? Esa vertical, sin duda. Luego, todo lo que tiene un componente más B2C, y sobre todo si es moda, temas que puedan pasar de moda, digamos, también son sectores generalmente más complicados. Por lo cual, cuando se dan ese tipo de riesgos, la gente normalmente se protege vía pagos diferidos, vía menos reconocimiento de valor en el minuto cero, y más compartir riesgo a través de un plan de negocio, ¿no? ¿El promedio tipo que estás viendo ahí? ¿30-50% upfront y el resto a...? Sí, yo os diría que sí. O sea, si el inversor percibe riesgo, normalmente uno que tiene relativamente cuidado con la cantidad de cash out que hacen los founders, eso uno, porque al final, salvo honrosas excepciones, tú quieres que se la siga jugando contigo, y luego dos, pues efectivamente intentas diferir. Yo creo que 30% más o menos es lo que más se ve aproximadamente, ¿vale? No, te diría de 30% de earn-out. diferir, eso es, sí. Luego ya tienes todo lo que son planes de incentivos, etcétera, que eso es otra discusión diferente, pero en cuanto a estructuración de las operaciones, cada vez vemos bastante reinversión y componentes diferidos de precio. Más gusto por la rentabilidad y más diferimiento para compartir un poquito de riesgo. Sí. Muy bien. Vale. Ahora aprendizajes. De hecho, aquí tenemos muchos fundadores, ¿no? Aprendizajes para fundadores e inversores. Para fundadores, al fin y al cabo, que quieren maximizar la rentabilidad de sus accionistas, que son todos los que están en esta sala, nosotros sus accionistas. Entonces, ¿qué recomendaciones le darías
cuando te enfrentas al M&A, cuando entras en ese o proceso competido, es mejor hacer un proceso competido? ¿Qué recomendaciones de aquellos que has visto que menos expertos son en la materia, ¿no? O errores. Sí, o sea, a ver, nosotros siempre, o sea, la verdad es que nos encontramos con errores relativamente recurrentes de los emprendedores, ¿no? Uno es que el M&A distrae bastante, ¿no? Generalmente el emprendedor debe estar muy enfocado en el negocio y cuando está pensando en vender o recibe una propuesta de venta tiene que tener la cabeza bastante fría, porque si no lo que empieza es abrir conversaciones laterales con unos, con otros, a uno le cuenta una cosa, otro le cuenta la otra, uno le manda 3 cifras y el otro 6, y luego cambiar esa dinámica. Él ya empieza a pensar en que ya no está ahí, el negocio se acaba deteriorando y luego se da cuenta que ya no puede vender porque ya las métricas no son tan buenas, ¿no? Entonces, yo os diría que el emprendedor tiene que estar centrado en el negocio hasta que es el momento, o que él decide que es el momento de vender. Y en ese momento, oye, te pones en manos de alguien que te ayude, o digamos te enfocas en la venta, pero las dos cosas a la vez es bastante complicado. Y además, pues oye, los inversores evidentemente es un proceso de mucha demanda de información y de tiempo, ¿no? Con lo cual, eso uno. Dos, mucho cuidado con enviar números, ajustar planes de negocio casi sobre la marcha, etcétera, porque eso tiene las patas muy cortas. Los inversores profesionales pues ven muchas iniciativas todos los días y generalmente te pillan. En cuanto las dinámicas no tienen sentido de los planes de negocio, pues te pillan bastante. Y luego, yo os diría que aprendizaje sobre todo es, yo creo que tienes que tener un cap table sano, con gente, no sé quién lo mencionaba antes, no hay cosa peor que una base accionarial que no está alineada, porque se producen unas dinámicas horribles de consejo, de gente que no se fía de la otra gente, de inversión, de bloqueo. Entonces eso generalmente deteriora mucho la compañía. Y luego tener muy claro qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Nosotros hemos tenido gente en la oficina con la que hemos hecho deals que el primer día nos ha dicho yo es que no quiero hacer un deal con un private equity porque son todos súper agresivos y no me gusta y no quiero pasar por esto y me van a volver a vender y no sé qué, y luego entrar en el proceso y decir, a mí me encantan los private equities y entonces estoy súper feliz y quiero hacer 3 de estas. Entonces, bueno, pues es un poco ordenar bien la cabeza, porque en realidad con la salida, con los exits, generalmente tienes un tiro cada 2 años. Tú no puedes volver al mismo inversor 6 meses después. Por cierto, hoy me has dicho que no, pero aquí estoy otra vez, ¿no? Entonces, ordenar y hacer las cosas bien y, si es posible, con alguien mejor, que sepa ordenar el asunto. Me decía un paso sexy, con picardía y sin mentir. Correcto. Muy importante sin mentir que te pide. Exacto. A nivel más personal, ¿no? Pues al fin y al cabo, me acuerdo, pues esto normalmente, y sobre todo en fundadores tech, ¿no? Porque nosotros estábamos juntos en el M&A, sector financiero, hablamos de bancos, hablamos de empresas, etcétera. Aún así, en el momento de una venta, para el que vende, no tanto quizá para el que compra, pero sobre todo para el que vende, pues es el momento, uno de los momentos más importantes de su vida, una tensión emocional, etcétera, sobre todo si eres además el fundador de esa empresa, ¿no? Entonces, a nivel personal, ¿qué has aprendido tú a la hora de negociar con fundadores, CEOs de empresas tecnológicas que no aparecen en los manuales ni es un tema técnico de, ya nos has adelantado algo, pero... Sí, o sea, a ver, yo creo que efectivamente hay también unos cuantos aprendizajes. O sea, generalmente las compañías, cuando llegan a alguien como nosotros para vender, son empresarios de éxito, son fundadores de éxito, ¿no? O sea, son gente que ya tiene un tamaño, que está accediendo a una base pues de interés, pues de private equities, de inversores internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene la parte buena de que se ha conseguido hacer eso y la parte mala de que a veces también se creen que lo saben todo y bueno, pues oye, igual que el abogado es importante, pues también dejarse asesorar es importante, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido emprendedores, la verdad es que de todos los calibres. Tenemos este año, pues como os decía, por ejemplo, hemos vendido esta empresa de gafas de sol, Meller. Son unos tíos de 35 años, han conseguido construir una compañía que vende 800, 900.000 gafas en 60 países a través de una estrategia de redes sociales espectacular, con una calidad increíble. Los
tíos montaron la compañía en una incubadora y los echaron de la incubadora porque decían que ya había gafas de sol en el mercado. Es decir, no tenía ningún sentido, ¿vale? Entonces, la realidad es que cuando la gente piensa en compañías tecnológicas, y luego el portfolio de Faraday es muy buen reflejo de eso. O sea, hay mucho más allá de la IA, se puede innovar en un montón de sectores que ya existen, donde no inventas nada, sino que simplemente lo haces mejor que lo que hay en el mercado, ¿no? Y nosotros pues tenemos 10.000 ejemplos de softwares de administradores de fincas, temas de recursos humanos, gafas de sol, o sea, cosas que ya existían y que todos hemos usado recurrentemente durante un montón de años, ¿no? Entonces, nosotros para los emprendedores siempre les decimos que el primer día cuando nos llaman siempre les decimos que hagan su carta a los Reyes Magos, que es qué transacción te interesa, o sea, cuánto quieres vender, control, no control, qué tipo de inversor quieres, qué van a hacer tus co-founders, a quién quieres sacar, cuánto cash out quieres hacer, cuáles son tus expectativas de precio, cuál es tu carta a los Reyes Magos. No se puede salir al mercado diciendo, bueno, a mí me da igual mayoría, que minoría, si saco a mi primo que invirtió al principio, no, o sea, hay que salir con las cosas relativamente claras. Entonces, con esa carta a los Reyes Magos, pues nosotros les decimos, oye, pues mira, con esta opción hay 2 que lo pueden hacer, no te recomendamos hacerlo. Con esta opción hay 30, pues oye, podemos hacer un buen proceso. Y luego, siempre la competencia. Siempre. O sea, los procesos competitivos son mucho más sanos para el vendedor que los procesos bilaterales, en contra de lo que puede parecer. O sea, muchas veces nos viene gente que nos dice, oye, es que se me acercó un tío hace un año y la verdad es que las conversaciones van muy bien, pero esto no avanza. Pues eso es lo normal, porque al final, como nadie tiene prisa, uno sabe que está solo y el otro también, y el negocio va bien, pues aquello se va enredando y al final normalmente acaban a leches entre ellos, porque uno baja el precio, el otro no le gusta no sé qué. Entonces lo mejor es siempre que tú qué quieres conseguir e ir a por ello. Y además ir a por ello en serio, o sea, no poco tiempo y muy intenso. Muchas gracias por el apoyo desde que salí de KPMG, la primera ronda, mi business angel, junto con otros 6, también algunos por aquí. Mil gracias por tu participación en este segundo fondo. ¿Qué te gusta de este fondo? Te has visto un montón. ¿Qué es lo que destacarías? Bueno, vamos a ver, yo creo que el enfoque de Faraday, por eso, digamos, desde el principio, ¿no? O sea, yo creo que siempre hemos tenido un enfoque de rigor, desde la primera inversión que se analizó, que no sé si fue Signature, si no fue Habitísimo, efectivamente, pues siempre fue un modelo que cumple con muchos de los tics que yo he dicho, ¿no? Siempre hemos buscado modelos donde se pueda innovar en un sector, hemos buscado modelos donde haya un camino hacia la monetización, un camino hacia la rentabilidad, y no temas tan virales y tan de moda que puedan, pues oye, cambiar tan rápidamente, ¿no? Y eso generalmente pues da una estabilidad industrial y una estabilidad empresarial a las ideas, ¿no? Entonces, eso, punto número 1. Yo creo que el portfolio pues lo refleja, o sea, no es tanto concentremos todo en temas de IA y a ver en cuál la tocamos y en cuál no, ¿no? O sea, hay tartas de queso, hay psicología, pero es que se puede innovar en tartas de queso y se puede innovar en psicología, ¿no? No hace falta OpenAI y habrá solo uno, ¿no? Entonces a mí eso me gusta bastante. Luego, oye, el equipo, mucha gente lleva con Faraday años y años y Jaime sin duda es el mejor ejemplo, y yo creo que en el mercado, yo siempre recuerdo que al principio, pues como nadie conocía a Faraday, casi el emprendedor nos preguntaba que por qué queríamos invertir, ¿no? O sea, que poco más o menos quiénes éramos y ahora, pues oye, yo creo que la trayectoria ha hecho que recibimos demasiadas propuestas de inversión, ¿no? Y el hecho del fondo, oye, ya un segundo fondo, pues consolida mucho el modelo. La verdad es que yo feliz. De hecho, Faraday, el nombre, lo contaré luego en las copas y tal y cual, pero el nombre viene de un mandato que hicimos ellos juntos en KPMG. A ver, que estábamos ahí sin dormir toda la noche y una base de datos de Barclays. Pero este tío no puede estar vivo con 150 años. Sí, no, la verdad es que no sé por qué elegiste ese nombre, porque lo elegí. Fue un proyecto en el que lo pasamos mal.
Yo me lo pasé bastante bien. Ya lo veo, ya lo veo. Además, cuando se ponía nervioso, estresado y tal, estábamos uno enfrente del otro, te levantabas, yo me acuerdo de toda la vida, cogías la grapadora y decías ¡friki, cabrón! ¡Pa, pa! Y me tirabas unas grapas. Estaba ahí mano a mano, así que sí, sí. Era muy tarde, Sí, sí. seguro. Yo creo que aquí sí que alguna pregunta, máximo 2, ¿vale? Que tenemos alguna pregunta para Juan. Sectores, valoraciones, liquidez. No sé. Sí, gracias Juan por compartir tus experiencias. Las operaciones que estás viendo suelen ser apalancadas y si hay deuda, ¿viene apoyada por bancos o por fondos de deuda privada? Vale, es buena pregunta. O sea, en realidad la respuesta corta es sí, suelen ser apalancadas, ¿vale? Pero normalmente el inversor profesional intenta maximizar TIR y siempre intenta meter apalancamiento. Yo creo que en cuanto a deuda hay dos grandes discusiones. Si la deuda está metida en el modelo, o sea, si el modelo necesita financiación para crecer, ¿vale? Que entonces en general yo creo que a pequeña escala ahora mismo la están dando más los bancos y en cuanto sacas un poco la cabeza hay un montón de inversores especializados, fondos que además muchas veces tienen patas de equity y patas de deuda, ¿vale? Con lo cual, eso en cuanto a deuda intrínseca para el negocio. Y luego en las operaciones, aunque sean operaciones de tamaño mediano, es decir, 50, 100, 150 millones, también llevan un componente de apalancamiento en las holdings normalmente de arriba. Sí. Segunda, última pregunta. Maurici. ¿Qué tal? Mauri, los de la psicología. Hoy hemos hablado con unos que nos han explicado todo el sector de la veterinaria. Básicamente nos ha resumido que hay como 4 players comprando entre todo lo que hay ahí fuera de clínicas de veterinaria, las agrupan y van a ver quién se queda más que los otros. En psicología, ¿has visto algo similar? Yo creo que en España no, pero en otros países que pudiera llegar a venir en los próximos años. Bueno, hay cosas, sobre todo yo te diría más iniciativas digitales, más que físicas. Pues tienes, por ejemplo, que son de Barcelona también, a la gente de The Mind Hub, ¿no? Que es un marketplace de psicología que pone en contacto psicólogos con pacientes, ¿no? Que además está por un montón de países de Latinoamérica. Tienes una iniciativa también que es Therapy Chat, española, ¿no? Que la conoceréis también, que está digamos, el máximo accionista es Nicolás Lucaetena, que es un inversor con el que nosotros hemos trabajado mucho. Yo te diría, alrededor del mundo digital sí hay bastantes iniciativas y yo creo que iniciativa mixta, a mí la que probablemente me gusta más es Uno Bravo, que es la italiana, que tiene un private equity detrás, que es Insight, y que, bueno, ahí están intentando hacer también bastante consolidación, la verdad. Y yo creo que les quedan 5 minutos para venir a España, ¿no? Sí, sí. 3 o 4 añitos más, ¿no? Bueno, ya algo tendrán que comprar. O sea, Pues millones de gracias, Juan. Pido un fuerte aplauso para Juan. Y le vamos a pasar la palabra a Jaime. Hola. Bueno, quería dar la bienvenida a Álvaro Sendagorta, por favor, fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias Álvaro por venir. Muchas gracias a vosotros por la invitación y a todo el mundo por la asistencia. Hoy esta conversación, esta mesa, va a ser un poco enfocada al papel del private equity sobre la financiación en temas de innovación, en ámbitos tecnológicos, disruptivos y demás, y la relación que tiene con el venture capital y la forma que ambos mundos pues, están aprendiendo a convivir un poco y a complementarse, ¿no? Tema fácil. Para ello tenemos con nosotros a Álvaro Sendagorta, a quien algunos de aquí ya conocéis. Álvaro cuenta con una amplísima trayectoria en el sector del private equity, actualmente formas parte del equipo de CVC, uno de los fondos que acaparan esas noticias que hablábamos antes en los periódicos, ¿no? Por las transacciones que manejáis. Lideras operaciones, estás en la estrategia también de la inversión del fondo. Y además, para mí también esta entrevista es bastante especial porque bueno, somos amigos de la infancia
Eres inversor también a título personal tanto de Farley Europa 1 y Farley Europa 2, así que muchísimas gracias, lo cual eso hace esta conversación un poco más especial, cercana y significativa, ¿no? Muy brevemente, 1 minuto, 2 minutos para, más que tu trayectoria profesional, muy brevemente, y sobre todo un poco la tesis de CVC, para aquellos que no conozcan tanto tu fondo, mínimamente. Bueno, yo me incorporé a CVC hace 11 años, desde entonces pues hemos estado buscando oportunidades de inversión. En CVC tenemos un modelo local, con oficinas muy fuertes en cada país. Luego hablaremos un poco de eso porque creemos que es muy importante hablar el mismo idioma que las empresas, los emprendedores y los equipos directivos con los que invertimos, ¿vale? En estos 11 años hemos visto todos los sectores, desde sectores tecnológicos hasta sectores muy parecidos a las tartas de queso, que tenemos que hablar luego porque tenemos ángulos que explotar en común. Y CVC básicamente es una gestora de activos. Tenemos estrategias de inversión que van desde el growth, que digamos es la siguiente etapa al venture capital, hasta el private equity, la infraestructura, los secundarios, en fin, tenemos estrategias de inversión diversificadas y justo una de las patas que no tenemos es el venture capital porque es muy diferente a lo que hacemos. Pero el growth, que también hablaremos algo luego, es bastante parecido, digamos, a lo que es nuestro origen, que es el capital privado, el private equity de toda la vida. Para arrancar y yendo un poco a la base de todo, desde la óptica del private equity, ¿qué os lleva a invertir en compañías tecnológicas o de innovación? Habéis invertido en varias, según vuestro portfolio. ¿Qué os lleva a invertir en esas compañías? ¿En qué se diferencian esas inversiones de las más tradicionales que soléis hacer? Pues la realidad es que la tecnología ahora mismo es la principal industria del mundo. Más o menos un 20-25% de todo lo que nosotros invertimos se invierte en compañías tecnológicas. O sea, para ponerlo en contexto, la tecnología es más importante que los servicios financieros y el sector salud en conjunto. Entonces, nuestros fondos de inversión, que buscan ser fondos diversificados, no pueden obviar una categoría tan importante como la tecnología. Como esta categoría es tan importante y es tan específica y necesitas conocimiento específico, se fueron formando pues, una serie de personas, una serie de profesionales que se enfocaron solo en esos sectores. Lo hemos hecho con muy pocos sectores, lo hemos hecho con el sector del deporte, lo hemos hecho con los servicios financieros, con el sector salud y con la tecnología. Solo tenemos estos 4 grupos específicos. Y lo que nos dimos cuenta con la tecnología es la misma metodología que se aplica a empresas más consolidadas, como pueda ser un Idealista, ¿vale? Que sería una inversión de capital privado pues, de un tamaño muy grande, evidentemente, se aplica también a empresas más pequeñas. Entonces, ya teniendo estos equipos en la casa, lo que decimos es, ¿por qué no lanzamos estrategias de growth, ¿vale? Que nos permitan entrar en compañías antes, ¿vale? Entonces, esa es un poco la motivación. La tecnología es el sector más importante del mundo y teniendo ese expertise en tecnología, oye, se puede entrar en sector, digamos, en partes de nuestro ámbito de inversión que son un poquito diferentes, que es el mundo del growth. ¿Son inversiones diferentes? Sí y no. Las inversiones del fondo principal, sean en tecnología o no, son todas iguales. Les pedimos el mismo retorno, les pedimos el mismo perfil de riesgo o rentabilidad y son inversiones donde no se puede fallar. Los private equities, a diferencia de los venture capitals, no estamos diseñados para perder dinero en inversiones concretas. O sea, dedicamos muchos recursos y tenemos muy pocas inversiones. Estamos muy concentrados y lo normal es pues, que en todas tengamos un perfil de rentabilidad muy parecido. Evidentemente hay algunas que salen mal y hay otras que por motivos que no estaban previstos salen mejor de lo esperado, pero somos muy constantes. Cuando nos vamos al mundo growth, parte de esa filosofía sigue aplicando. No es la filosofía de Venture Capital donde puedes tener 50 inversiones, que 40 no sigan adelante, pero que esas 10 pegues 10 pelotazos y tengas un fondo fantástico, pero sí que tenemos un requerimiento de retorno mucho mayor. Nuestras inversiones de growth, que son compañías que facturan pues, entre 10 y 100 millones de euros, por poner números sencillos, a esas inversiones sí que les pedimos un factor adicional de rentabilidad que no se lo pediríamos a una empresa, digamos, tradicional del fondo principal. Hablando de esa frontera, ¿no?, entre ambos mundos del private equity y venture capital, hoy en día se lee cada vez más en expansión que están conviviendo cada vez más, es decir, el private equity, lo hemos visto en la última adquisición de, en Datos 101, donde el private equity está entrando cada vez antes en las operaciones, al igual que el venture capital se está alargando esa horizonte temporal, está también apostando en tiempos más avanzados.
Entonces, ¿cómo ves esa convergencia y qué aprendizajes o sinergias crees que se pueden generar entre ambos enfoques? Pues mira, justo hace poco anunciamos una transacción en Asia donde precisamente se ha dado eso. Es una transacción que se llama Airalo, son tarjetas SIM electrónicas, no son físicas, y es, digamos, una solución innovadora para el tema del roaming, que bueno, en la Unión Europea estamos muy bien ya en esos temas, pero cuando sales de la Unión Europea todos sabemos lo que pasa. En este caso, pues, se levantó una ronda de financiación con un objetivo de 200 millones. Es una empresa que ya era rentable, o sea, es una empresa que ya tenía un cierto tamaño, y de esos 200 millones, nosotros desde nuestro fondo de Private Equity pues hemos suscrito más o menos el 90% de la ronda. Pero el otro 10% lo siguen teniendo, digamos, fondos de Venture Capital, y nos hemos quedado en el accionariado con fondos de Venture Capital. Entonces yo creo que esto es algo cada vez más común. Respecto a la cuestión que planteabas de los tiempos, yo creo que aún no sabemos cómo va a quedar todo. La realidad es que en 2021 se levantó una cantidad de dinero sin precedentes para el mundo del Venture Capital, también para el mundo del growth, ¿vale? O sea, el siguiente paso también tuvo un récord de fundraising, o sea, y las cantidades que tenían que desplegarse de dinero eran completamente imposibles. Y eso yo creo que ha provocado cambios que han hecho que los fondos de private equity o de growth tengan que entrar antes, porque no tienen dónde desplegar el capital de otra manera, y los fondos de venture capital pues también, porque también tienen que invertir más dinero. Y luego ha venido un poco todo lo que hemos discutido con Juan, pues todas las tensiones geopolíticas, etcétera, etcétera, ha hecho que las salidas sean cada vez más complicadas. La realidad es que en Europa los mercados de capitales tienen cada vez ventanas más cortas y más difíciles. Y eso hace pues, que las compañías de Venture Capital no tengan un acceso como lo tienen en otros mercados a las bolsas para conseguir fondos. Entonces, ahí llega un momento donde el Venture Capital ya no puede apoyar. Y tienes el Private Equity, digamos, que está con los recursos y con el conocimiento ansioso de entrar en ese mercado. ¿Cómo va a quedar todo esto? Pues no lo sé, pero la realidad es que creo que el Private Equity y el Venture Capital van a convivir en muchas inversiones. Un poco con lo último esto que has dicho, una de las cosas que siempre también genera debate es qué aporta realmente el Private Equity más allá del capital. Nosotros, desde el punto de vista de Venture Capital, se suelen coger posiciones minoritarias, vosotros vais o bien el 100% o con posiciones sobre todo mayoritarias. ¿Cómo describías ese valor añadido, ¿no?, que ofrecéis a las compañías en las que participáis, y si difiere algo, si es tecnológica o no tecnológica? Pues mira, yo creo que los grandes fondos de capital riesgo aportamos tres cosas. O sea, la realidad es que hay más fondos que oportunidades. O sea, eso tenemos que ser conscientes, y el capital es un commodity. O sea, eso es así. Pero sí que creo que los fondos de capital riesgo aportan cosas a los emprendedores y a las empresas. Lo resumiría en tres. O sea, la primera es velocidad, la segunda es proceso y la tercera es ecosistema, ¿vale? En términos de proceso, o sea, yo creo que el mundo que vosotros veis es un mundo que está aún muy poco maduro. Es un mundo donde hay una idea, donde no hay una serie de recursos, donde hay mucho bootstrapping, donde, se tiene que llegar al mercado muy rápido, de una manera ágil y de una manera sencilla y barata. Y ese mundo es fantástico, ¿no? Cuando tienes que empezar a buscar la rentabilidad, cuando tienes que empezar a escalar, cuando tienes que empezar a demostrar que tú eres capaz de tener una posición de liderazgo, no solo en un mercado, sino en varios mercados, y que tu idea pues ya no es una idea, sino que es un negocio del que dependen muchas personas, creo que en ese momento el proceso es muy importante. Entonces, ahí el acompañamiento que un fondo de capital riesgo hace, creo que es mayor que el que sueles recibir por parte de un venture capital. La segunda pata es velocidad. Yo creo que los recursos que nosotros tenemos y la capacidad que tenemos de inyectar capital en las empresas es muy rápida, ¿vale? Entonces hay muchos proyectos que dependen del M&A. Creo que antes hemos hablado de operaciones de consolidación y, si tiene sentido consolidar clínicas veterinarias o el sector de la psicología. Creo que en esos entornos somos muy rápidos en tomar decisiones de inversión, o en entornos donde hay que hacer grandes inversiones orgánicas. Entonces creo que ahí o atraer talento, por ejemplo. O sea, cuando tienes un accionista detrás que es relevante, que tiene una buena reputación, que tiene fondos,
creo que es más fácil también atraer talento para que se unan al proyecto, ¿no? Entonces, ese aspecto de velocidad creo que es bastante crítico. Y la tercera pata la hace muy bien, por ejemplo, Faraday, que es el ecosistema. Aquí nosotros, los partícipes, recibimos mails con, oye, ¿cómo podemos ayudar a las diferentes compañías del portfolio, con ideas, introducciones a estas compañías, etcétera? Claro, eso cuando lo llevas a la escala de un fondo como CVC, pues nosotros, las ventas combinadas de nuestro portfolio son, no sé, 500.000 millones. Entonces, siempre hay oportunidades de colaboración. O sea, nosotros, pues yo qué sé, compramos una empresa de pan congelado aquí en España, al día siguiente esa empresa está sirviendo baguettes en los supermercados que tenemos en Polonia, que tenemos en Portugal, que tenemos en muchos sitios. Entonces, ese ecosistema de CVC, que también se aplica a la tecnología, porque claro, nuestro gasto combinado en tecnología, pues a lo mejor son 50.000 millones. Entonces dices, oye, si ahí hay una empresa que tiene una solución para la atracción de clientes de no sé qué, no sé cuántos, pues en 50.000 millones suele caber. Entonces creo que esas tres cosas las aportamos. Y respecto a la diferencia entre el sector de la tecnología y no la tecnología, creo que son matices. Evidentemente en una empresa madura, pues oye, nos enfocamos más en la excelencia operativa, en el pricing, en la digitalización del core, que suele ser un proceso de, oye, no nos quedemos atrasados, ¿no? En empresas más tecnológicas, evidentemente la prioridad es otra, es pues, oye, llegar a más clientes, la ruta a la rentabilidad, etc. O sea, creo que son cosas diferentes, pero aportando, digamos, los mismos pilares. Entrando ya en la parte un poco de análisis, ¿no? Cuando evaluáis una empresa innovadora, ¿cuáles son los criterios que pasan por vuestras decisiones? O sea, y bueno, y sobre todo con esto que hemos hablado también de inteligencia artificial, ¿cómo distinguís entre el ruido que hace el mercado, el ruido mediático me refiero, cuando aparece algo relacionado con la inteligencia artificial, con el potencial real de esa empresa? ¿Ha cambiado vuestra tolerancia al riesgo en estos años? A ver, la inteligencia artificial creo que es un tema complejo. Vamos a ver, nosotros tenemos, para todas las inversiones, sobre todo del fondo más pequeño, del fondo de growth, tenemos lo que llamamos un scorecard, que es una tarjetilla con 10 criterios y para hacer una inversión tienes que tener una alta puntuación, digamos, en esos 10 criterios, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los 10 criterios son relativamente fáciles de cumplir. O sea, hay muchas empresas, digamos, que los cumplen porque son los que todos conocemos. Oye, pues la regla del 40, ¿no? Porque el crecimiento de los ingresos más el margen de EBITDA más o menos esté en el entorno del 40%. Que tengas una retención de clientes alta, que tengas un modelo con una recurrencia de ingresos elevada, que tengas pues un coste de adquisición de cliente que en relación con el lifetime value de ese cliente sea pues bajo. O sea, todos esos criterios yo creo que los compartimos todos. Como bien ha dicho alguien antes, también hay dos criterios de gobierno corporativo, ¿vale? Y uno de ellos es pues, que haya un emprendedor y un equipo directivo muy fuerte, ¿vale? Y aquí quizás no tanto el foco en el emprendedor, sino en ya un equipo consolidado. Y el segundo es que en escenarios en los que haya desviaciones materiales en el plan de negocio tengamos capacidad de actuar, ¿vale? O sea, nosotros no necesitamos control de las empresas, sí que necesitamos control en caso de que haya desviaciones materiales en el plan acordado, ¿vale? Entonces, esos criterios son los de siempre y yo creo que los tenemos todos los fondos y son bastante obvios. Cuando los llevas a la práctica, la realidad es que tú llevas una propuesta al comité de inversión, siempre tienes farolillos verdes en estos 10 criterios, pero siempre te caen collejas, ¿no? Entonces, las collejas más significativas que nos han caído últimamente son, por ejemplo, empresas que son excelentes en lo que hacen, pero operan en un nicho de mercado demasiado pequeño, ¿vale? Llevas una oportunidad, oye, pues una empresa que tiene un margen de vida del 60%, me estoy acordando de una en concreto, margen de vida del 60%, los ingresos están creciendo al 40-50% al año, y dices, oye, esto es un misil, ¿vale? Y lo llevas al comité y un señor pues ahí en Reino Unido y un francés y un italiano, ¿no? Como un sistemado, te dicen, oye, es que el mercado que esta compañía está atacando es un mercado demasiado pequeño, ¿vale? Entonces, hay muchas veces, pues eso, que nos enfocamos en compañías que son magníficas, pero que operan en nichos de mercado, ¿no? Y eso pues te lo tira el comité, aunque cumpla todos los criterios del mundo, ¿no? Ese es un ejemplo. Donde estamos viendo más ejemplos ahora es en la inteligencia artificial. No tanto en la posibilidad de invertir, ¿vale? Sino en los riesgos que está trayendo la inteligencia artificial. Lo cierto es que no ha habido ninguna gran transacción de capital riesgo
en inteligencia artificial en Europa, ¿vale? En Estados Unidos sí, ¿vale? Hay fondos como Thoma Bravo, pues que ya están haciendo operaciones grandes, digamos, de tamaño en el mundo inteligente de la inteligencia artificial, pero en Europa no existen, ¿vale? En Europa vamos, oye, yo creo que un poquito por detrás, ¿no? Y lo que sí que estamos viendo son muchos modelos de negocio que están siendo, pues digamos, alterados de manera significativa por la inteligencia artificial. Creo que hace unos pocos años pues había una locura total por el segmento de los servicios de IT, de la consultoría de IT, y ahora mismo pues esas operaciones creo que cuestan mucho más sacarlas, ¿no? Entonces, bueno, oye, yo creo que como decía antes Juan también, pues los modelos van cambiando, las modas van cambiando, nosotros intentamos cometer los menores errores posibles. Pero sí que, por ejemplo, una cosa que me parece curiosa es, estaba revisando justo ahora antes de venir cuál ha sido la mejor inversión de nuestro fondo de growth. No es una empresa tecnológica, es una empresa de innovación. Entonces yo creo que es un mensaje muy positivo, porque creo que en España tenemos más innovación que tecnología, en peso comparable, pero bueno, este es el caso de EcoVadis, una empresa que hace ratings de sostenibilidad, y esa empresa pues es la que mejor performance ha tenido de un fondo donde tenemos 40 empresas tecnológicas innovadoras en Estados Unidos y en Europa, que es curioso porque no tiene nada de tecnología detrás, es simplemente pura innovación. Sobre las relaciones humanas, que creo que es un poco la base también de cualquier inversión. Desde vuestra experiencia, de los 11 años que llevas en CVC, ¿cómo crees que se construyen relaciones sólidas y de confianza con esos equipos directivos y bueno, y con otros inversores? Bueno, yo creo que nosotros lo tenemos un poquito más fácil por dos motivos. El primero es que hablamos español, ¿vale? Tenemos la ventaja de tener aquí una oficina de 10-11 personas y hablamos el mismo idioma que los emprendedores, que las empresas, que los equipos. Y yo creo que eso es importante y ayuda, porque es la misma cultura, ¿no? Y el segundo es que nuestro modelo de incentivos está muy alineado con los emprendedores. O sea, si nosotros perdemos dinero en una inversión, lo perdemos a título personal y el fundador también. O sea, nuestros digamos, incentivos están completamente alineados con los del emprendedor, ¿no? Entonces, yo creo que son una serie de cosas que hay que tener muy claras desde el principio, ¿no? La primera es tener los incentivos alineados, ¿vale? Nosotros nos preocupamos mucho de que todo el equipo directivo piense como accionistas y no como empleados, ¿vale? O sea, gastamos cantidades completamente desmesuradas de dinero en que todas las personas clave de la empresa no piensen como empleado, no piensen, oye, este es mi trabajo, no, esta es mi empresa, ¿vale? Y eso es algo que es difícil conseguir, pero que, oye, que con los paquetes de coinversión adecuados, pues se acaba consiguiendo, ¿no? Entonces, una vez que somos todos accionistas a título personal, creo que los intereses y las conversaciones son mucho más fáciles de tener, ¿no? El segundo punto quizás es establecer las reglas del juego y las expectativas muy pronto en el proceso, ¿vale? O sea, cuando tú te sientas con un private equity, antes de cerrar la transacción tienes que tener pues, una conversación de, oye, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué rol vais a tener? ¿En qué me vais a ayudar? ¿En qué nos vais a meter? ¿Qué cosas os gustan del plan de negocio? ¿Qué cosas nos gustan del plan de negocio? ¿De mi equipo directivo que habéis visto? ¿Que no habéis visto? ¿Necesitamos refuerzos? No. Si todas esas cosas las discutes antes, creo que se gana muchísimo, ¿vale? El tercer punto importante también es la flexibilidad, ¿vale? O sea, nosotros tenemos la suerte de tener un sistema de toma de decisiones muy descentralizado. No tenemos que pedir permiso para casi nada, digamos, al comité central. Y eso hace pues, que tener a 3 personas españolas que te llevan apoyando desde el principio, tú les cuentas un problema, pues oye, la posibilidad de llegar a una solución que a todos funcione, pues creo que es muy elevada, ¿no? Pero el punto más importante quizás es el cuarto. Nosotros somos inversores, no somos managers, ¿vale? Nosotros no podemos tomar decisiones de negocio porque lo haríamos mal, ¿vale? O sea, nosotros ponemos dinero detrás de equipos directivos, detrás de ideas. Y eso es todo lo que podemos hacer, ¿vale? Y aquí pues, siempre traigo un ejemplo que es cuando estábamos en Cortefiel, pues todas las primaveras de otoños venían y nos contaban la colección, y entonces te traían el vestido de flores. Y claro, tú veías el vestido de flores y decías, ¿pero quién se va a poner esto? Pero no es tu rol decir quién se va a poner esto, porque resulta que el vestido de flores era un bestseller, ¿no? Entonces, creo que no estamos capacitados para tomar decisiones de negocio, somos inversores profesionales y eso lo tenemos que también tener muy claro nosotros. Y ya para cerrar con algo más personal, más allá de la rentabilidad y como inversor a título personal en FAL Europa 1,
¿Qué te motiva hoy a seguir apostando por fondos de Venture Capital como Faraday y Roma 2 en este caso? ¿Y qué aspectos valoras más como tu experiencia como el PI? Pues mira, yo creo que en la inversión en el mundo de los alternativos hay que ser consistente, ¿vale? O sea, creo que hay que tener exposición al mundo de los alternativos y creo que hay que saber que no vale con invertir solo en una añada de activos, porque la realidad es que pues, conflictos geopolíticos, valoraciones, cualquier cosa puede influir en los retornos de un fondo. Si tú tienes una idea de invertir en un fondo, creo que tienes que acompañar al fondo siempre y cuando estés contento con el equipo gestor. Y yo creo que aquí tenemos a un equipo gestor de primera y ahora entramos en eso. Entonces, para mí, la consistencia es invertir en todos los fondos de Faraday, ¿vale? O sea, no tiene sentido invertir solo en uno, porque a lo mejor estás cogiendo añadas malas, añadas buenas, y si inviertes en todas las añadas, pues es cuando realmente te beneficias de la diversificación del mundo del capital alternativo. Entonces, creo que es importante invertir en todos los fondos. Respecto a qué me gusta de Faraday, o sea, yo creo que en unos ya cuantos años que nos conocemos, habéis conseguido una posición de acceso al mercado, ya no solo español, sino internacional, muy buena. O sea, tenéis acceso a las mejores oportunidades. Pero el acceso no vale. O sea, yo lo que he visto en estos años, que sois muy abiertos, nosotros somos muy opacos. Nosotros a nuestros fondistas no les contamos gran cosa. Les invitamos una vez al año a Londres, les contamos una única slide por compañía y aquí compartís unos tochos, ¿no?, por oportunidad que son muy interesantes. Entonces, esa profundidad en el análisis, ese criterio y esa cartera tan diversificada en oportunidades que tienen sentido de economía real. O sea, lo que a nosotros nos gusta mucho de Faraday es que tú ves la cartera y dices, joder, son cosas que entiendo, ¿sabes? O sea, no es la última moda de no sé qué, no sé cuántos, empresas que no son rentables, que no van a serlo nunca, que es la moda del momento de no sé qué, no sé cuántos. No, son inversiones, oye, en innovación, empresas reales, muy bien pensadas, muy bien elegidas, y habiendo tenido acceso al mejor pipeline, digamos, que hay en España. Entonces, oye, para mí es un no-brainer. Muchísimas gracias. Realmente me ha hecho especial ilusión esta conversación y un fuerte aplauso para Álvaro. No sé si tenéis paso a las preguntas, si hay del público. Es que me da mucha curiosidad, porque estaba pensando que la salida más obvia de nuestras compañías en Faraday no es un CVC de turno, es un proyecto más pequeño, una corporate, etc. Pero me ha sorprendido como el rango que has dado de nivel de facturación a que os fijáis en las compañías, que has dado un rango entre 10 y 100, y el rango de 10 me ha parecido muy bajo, supongo que no será la media de compañías en las que invertís, pero sí que considero que es una facturación a la que podría alcanzar una compañía medianamente fácilmente que va bien de Faraday. ¿Qué tendría que tener esa compañía para que invirtiese en un CVC con 10 millones de facturación? Yo creo que hemos tocado todos los puntos, ¿no? O sea, la primera es un equipo directivo, y no solo un fundador, un equipo directivo muy potente, ¿no? La segunda, creo que tiene que tener una ruta hacia la rentabilidad muy clara, ¿vale? O sea, nosotros no hacemos apuestas, digamos, diversificadas, no invertimos en 100 compañías esperando que en alguna tengamos muy buenos retornos, esperamos que todos los tengan, ¿no? Entonces tiene que tener una ruta hacia la rentabilidad muy marcada. Y la tercera, creo que lo he comentado antes, tiene que ser una empresa que encaje dentro de un mercado posible grande, ¿vale? Que tenga un mercado potencial al que dirigirse grande, ¿no? Y una cosa que estamos viendo cada vez más también es quiénes son los competidores, digamos, dentro de ese mercado potencial, ¿no? Porque claro, si tú te planteas hacer una solución que compita contra Microsoft, pues a lo mejor es más complicado que si te estás compitiendo contra empresas que son, digamos, del siglo XX, ¿no? Entonces, nos fijamos un poco en esas cosas, pero sí, yo espero algún día poder comprar una empresa de Faraday, si me dejan los de compliance. Yo creo que yo he dicho que sí, pero por tener tu opinión también, Álvaro, o sea, ¿cómo veis el ecosistema español? ¿Un ecosistema sano, que crece, que poco a poco va siendo cada vez más atractivo para nombres como vosotros, o que tiene alguna carencia que tenemos que solucionar entre todos? No, yo creo que tenemos un ecosistema de innovación muy potente, ¿vale? Quizás en la parte tecnológica seguimos siendo followers más que líderes, ¿no? Pero sí que en la parte de innovación creo que tenemos unas empresas impresionantes
y que se están viendo ejemplos. O sea, estamos viendo pues, ahora pues, anuncios de TravelPerk yendo, ¿no?, directamente a bolsa, saltándose tal. Pues tenemos los idealistas, tenemos compañías como, no sé, como Fiverr, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos Sunny Road, que la adquirió Bridgepoint hace poco, ¿no? Entonces creo que tenemos un ecosistema muy sano y de hecho estamos atrayendo muchos fondos de growth y de mid-market nuevos, con lo cual yo creo que el caldo de cultivo está. Me ha dado permiso Nicole para una pregunta más. Rápida pregunta, pero con el crecimiento que estamos viendo en la parte de Ventures, sobre todo en Estados Unidos, con fondos de Evergreen, ¿crees que eso va a llegar en algún momento a la parte de Private Equity? Y si llega, ¿cómo se impactaría en vuestro proceso? O sea, nosotros a nivel CVC ya tenemos fondos Evergreen levantados. Creo que no afecta el proceso de inversión, ¿vale? O sea, ni el proceso de desinversión. O sea, nosotros vemos el Evergreen como nuestra cocina interna y se aloca, digamos, de manera proporcional a los diferentes tal. Creo que son maneras que permiten a la gente que no tiene más de 100 millones, digamos, o más de 10 millones, acceder a esta clase de activos. O sea, yo vería el Evergreen como la cocina y como el acceso, digamos, a una población mucho más amplia a este tipo de inversiones. Pero lo que es en sí al aspecto de inversión o a la toma de decisiones de inversión, creo que no nos afecta tanto. No hay ninguna pregunta más, así que muchísimas gracias a todos. De nuevo, Álvaro, muchísimas gracias.